Muy bien amigos, iniciamos nuestro programa de hoy con nuestro bloque astrológico, revisando qué nos trae el cielo esta semana. Iniciamos la semana con una luna menguante en el signo de Virgo, que nos apoya a realizar actividades de limpieza y organización. Así que puedes aprovechar, ya que estamos en el mes de diciembre, para limpiar y decorar tu casa de Navidad. Coloca el arbolito, coloca el nacimiento, decora tu puerta, tu ventana, para que le des la bienvenida a la alegría decembrina. También con una luna en Virgo es un buen momento para visitar al médico, así que si habías postergado hacerte algún chequeo médico, aprovecha esta luna que permanecerá en Virgo hasta el final del día martes. Amaneceremos entonces el día miércoles con la luna en el signo de Libra, y con esta energía es un buen día para hacerte ese nuevo look que quieres lucir para el año 2021 o hacerte cualquier tratamiento estético o de belleza. También es una buena luna para iniciar relaciones o sociedades. A finales del día jueves, la luna pasará al signo de Escorpio. ¿Y qué puedes hacer con esta luna? Esta luna también la puedes aprovechar para iniciar procesos terapéuticos o para visitar a tu astrólogo para ver cómo está aspectado para ti el año 2021. Te recuerdo además que con la luna en Escorpio debes evitar las cirugías. Para finales del día sábado, la luna pasará al signo de Sagitario. Entonces, aprovecha este domingo para hacer actividades al aire libre, subir a la montaña, ir a la playa, trotar. Es un buen momento también para iniciar estudios universitarios. Y como hechos más destacados en el cielo esta semana, les recuerdo que la energía del eclipse del lunes pasado aún está circulando en el ambiente. Así que recuerda las recomendaciones que te di la semana pasada. Debes aprovechar estas energías para cerrar ciclos con personas que tienes asuntos pendientes. Yo te recomendaría que hagas un trabajo de perdón. Puedes escribirle cartas a aquellas personas con las que tienes resentimientos, heridas, rencores, asuntos no resueltos. Y no es necesario ni siquiera que envíes esas cartas. Puedes quemarlas, pues el perdón nos libera principalmente a nosotros mismos. Inclusive, si sientes que te culpas a ti mismo por algo, hazte una carta de perdón a ti mismo y verás lo bien que te sentirás. Por otra parte, tenemos que muchos planetas que estuvieron retrógrados durante el transcurso del año, como Neptuno, Plutón y Marte, ya están directos. Así que si hiciste el trabajo que estas energías en retrogradación te exigieron, entonces seguramente encontraste respuestas y estás listo para que actives proyectos, conversaciones y tomes decisiones que quizás habías postergado. Es importante recordar que estos son aspectos generales y que si quieres profundizar en cómo estos planetas afectan a nivel personal, es importante que acudas a tu astrólogo y revises cómo estos cambios están afectando las diferentes áreas de tu vida, porque ellos afectan tu vida según cómo recorren tu carta natal. Así que verifica cómo realmente estos planetas van a influir en tu vida, para que te apoyes y tomes decisiones y te planifiques, pues la astrología es en realidad una bitácora de vuelo. Hacemos ahora una pausa musical aquí en tu programa Entre el Cielo y la Tierra desde Radio Sintonía 1420 AM y regresaremos con nuestro tema de hoy, la enfermedad como pasaporte a la vida. Muy bien, mis queridos oyentes, continuamos con nuestro programa de hoy Entre el Cielo y la Tierra y quise traerles un tema hoy súper interesante. La enfermedad como pasaporte a la vida. Y quisiera preguntarte, ¿qué es lo primero que por lo general pasa por tu mente cuando estás ante un diagnóstico de una enfermedad? Bien sea que nos suceda a nosotros o a una persona llegada ante el diagnóstico de una enfermedad, lo primero que nos llega a nuestra mente es el temor a la muerte.
Sin embargo, ¿ustedes se han dado cuenta cómo algunas personas ante una enfermedad muy grave se recuperan rápidamente e inclusive viven una especie de renacimiento, mientras que otras personas apenas al poco tiempo del diagnóstico de una enfermedad pierden la vida? Nos dice Brigitte Chappetier, quien es consteladora familiar, en su libro Constelar la enfermedad, que la enfermedad es un movimiento de amor del espíritu que nos lleva hacia la vida, deshaciendo el largo camino que hemos seguido para alejarnos de ella. La enfermedad solo aparece cuando nos hemos negado una y otra vez a afrontar los conflictos con los que la vida nos retaba. Con este planteamiento, esta autora nos presenta entonces una visión diferente sobre la enfermedad, no como un camino hacia la muerte, sino más bien un camino hacia la vida. Pero, ¿y cómo puede ser eso? Sería entonces interesante preguntarnos, ¿qué cosas están pasando en mi vida que aún no he mirado o que me he hecho la vista gorda para no confrontarlo al momento que se nos diagnostica una enfermedad? Inclusive, al tener un dolor de cabeza, alguna molestia física, cuando sientas que tu cuerpo no está al 100%, revisa. ¿Qué cosas están pasando en mi vida en este momento? ¿Qué cosas estoy evitando mirar? ¿Qué cosas no he resuelto? Se dice que el cuerpo grita lo que la boca calla y que cada enfermedad pudiera ser una metáfora de algún conflicto que no he asumido en mi vida. Entonces, el espíritu desde el amor nos muestra a través del cuerpo ese asunto que tenemos pendiente por resolver. Por otra parte, nos continúa diciendo esta consteladora familiar que el conflicto que no resolvemos y desencadena la enfermedad es un rechazo al presente y a la vida. Y el motivo por el cual uno es incapaz de enfrentarse a ese conflicto es la fidelidad a una intrincación y al campo de creencias de un ancestro. Vemos entonces aquí que la enfermedad puede además estar relacionada no solo con mi historia personal, sino que también puede haber un tema no resuelto con algún ancestro. Algún conflicto que viene viajando en el sistema familiar desde varias generaciones y que se manifiesta en modo de enfermedad en generaciones futuras para que sea finalmente resuelto y finalmente mirado. Yo recuerdo que en el año 2004 más o menos leí el libro de Louise Hay, Cómo sanar tu vida, donde ella expone la relación que existe entre nuestras creencias negativas y las enfermedades. Con el tiempo y a través de los estudios que he realizado, he llegado a profundizar mucho más en esto y me he dado cuenta y he entendido que esas historias de nuestros ancestros están codificadas en nosotros, en nuestro ADN, y que están grabadas en forma de creencias. Entonces la pregunta aquí sería, ¿qué es lo que estoy heredando realmente? ¿La creencia o la enfermedad? Con esta pregunta los voy a dejar y nos vamos a ir a una pausa musical y al regreso continuaremos conversando sobre la enfermedad como pasaporte a la vida, aquí desde tu emisora Radio Sintonía 1420 AM. Queridos amigos, continuamos aquí entre el cielo y la tierra, conversando el día de hoy sobre la enfermedad como pasaporte a la vida. Y decíamos en el bloque anterior que la enfermedad podía, según la mirada de las constelaciones familiares, llevarnos a conectarnos con la vida y que pudiese estar relacionada bien con un conflicto biográfico de mi historia personal o con algún conflicto no resuelto de mis antepasados y que estos están grabados en nuestro ADN a través de nuestras creencias que se transmiten de generación en generación. Y habíamos dejado en el aire la pregunta, ¿qué es lo que realmente heredamos? ¿La enfermedad o la creencia? Pongamos un ejemplo entonces para ver cómo toda esta teoría de la que estamos hablando hasta aquí pudiese manifestarse. Tomemos el ejemplo de un cáncer de mama. El cáncer de mama puede estar relacionado con un duelo no resuelto, bien sea de la persona que lo padece
o de alguien dentro del sistema familiar que no elaboró ese duelo. También pudiera estar relacionado con temas de aceptación de la feminidad, que puede ser un conflicto que viene viajando también desde varias generaciones, desde varias mujeres del sistema familiar que han mirado el tema de ser mujer como un conflicto. En este sentido, una mujer que viene de un sistema familiar, por ejemplo, donde quizás el ser mujer está asociado con ser débil, con ser menos, y que pudiese quizás desarrollar una conducta de supermujer, alejándose de la vulnerabilidad que está asociada a lo femenino, y la vulnerabilidad no con el sentido de debilidad, sino con el sentido de permitirnos sentir. Eso tiene que ver más bien la vulnerabilidad, con el sentir. Y desarrolla entonces una enfermedad vinculada con sus mamas. Recordemos que mitológicamente las amazonas eran mujeres independientes, guerreras, que se igualaban al hombre y que ellas se amputaban el seno para estar más cómodas al manejar el arco y la flecha. Y esta pudiera ser una metáfora de lo que vive una mujer que esté padeciendo un cáncer de seno. Hay que amputarle el seno, como a las amazonas, porque he estado mucho en esa energía de aquellas llamadas 4x4. Habría entonces que revisar la historia de esta mujer y posiblemente venga de una familia de mujeres guerreras que subvaloraban el tema de ser mujer. Y esta creencia ha viajado de generación en generación y pudiera llevar a la mujer a un cáncer de mama que además necesita llegar hasta la amputación de la misma. ¿Y cómo podemos entonces resolver este conflicto? Bueno, lo importante es poder identificar cuál es el origen del mismo para poder reconciliar lo que se encuentra en un principio separado. Y continuando hablando de este cáncer de mama, podríamos revisar en la historia de esta mujer a partir de qué generación se inició el conflicto de desvalorización de la mujer y cuál fue el evento que desencadenó que las mujeres de ese sistema tomaran esa creencia de que para sobrevivir hay que convertirse en una supermujer, seguramente además excluyendo a los hombres del sistema familiar. Todo esto es importante mirarlo sin juicio, porque cuando juzgamos la historia o la conducta de nuestros antepasados no podemos avanzar. Hay que reconocer que ellos lo hicieron de la mejor manera, lo mejor que pudieron, con lo que tenían para poder sobrevivir y para que la vida siguiera pasando dentro del sistema familiar. Tomar esta historia en nuestro corazón y mirarla con honra y dignidad nos puede dar una oportunidad muy valiosa entonces para tomar la vida. Esta es la mirada de la enfermedad si su causa es transgeneracional, es decir, está relacionada con algún antepasado. Al regreso, quiero que hablemos un poco de cuando la enfermedad entonces está vinculada a nuestra historia personal. Así que vamos ahora a una pausa comercial y al regreso continuaremos conversando sobre este interesante tema. Y estamos de vuelta aquí en tu programa Entre el Cielo y la Tierra. Desde aquí Radio Sintonía 1420 AM. Hablando el día de hoy de la enfermedad como pasaporte a la vida. Y les decía que íbamos a conversar ahora del caso en que la enfermedad esté vinculada entonces con nuestra biografía, con nuestra historia personal. El Dr. Hammer, padre de la nueva medicina, descubrió que cada emoción se relaciona con una parte determinada del cuerpo y con el órgano correspondiente que rige a esa parte del cerebro. Y nos dice que si no somos capaces de encontrar una respuesta a un conflicto, el cerebro lo hace por nosotros y desencadena una enfermedad. Es importante entonces que ante la aparición de cualquier síntoma nos preguntemos qué nos quiere decir. Inclusive, antes de medicarte, aunque sea por un simple dolor de cabeza, pregúntale al dolor de cabeza, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que está en desorden en tu cuerpo que no has mirado? ¿Cuál es la emoción o circunstancia a resolver?
Revisa qué pensamientos estaban pasando por tu mente antes de desencadenar ese malestar o ese dolor de cabeza. ¿Qué circunstancias estaban pasando por tu vida que pudo haber desencadenado ese síntoma? Tomarnos la medicina con la conciencia de que ese síntoma es una máscara para un proceso interno más profundo es el primer paso. Si cambiamos la mirada ahora y vemos el tema de la enfermedad desde el punto de vista de un curso de milagros, este nos dice que la enfermedad en realidad es producto de los pensamientos que tenga, de mis pensamientos de miedo, de mis pensamientos de angustia, de mis pensamientos de escasez, de mis pensamientos de separación de Dios. El curso de milagros nos dice que existen dos sistemas de pensamiento: el sistema de pensamiento del ego y el sistema de pensamiento de Dios. ¿Cuál es la diferencia de estos dos sistemas de pensamiento? Pues que el sistema de pensamiento del ego está asociado a pensamientos de escasez, de miedo, de angustia, de dolor, mientras que los pensamientos de Dios están ligados al amor, a la armonía, a la perfección, porque Dios es perfección. Entonces, para el sistema de pensamiento de Dios, la enfermedad no existe, porque todos somos hechos a su imagen y semejanza. Por lo tanto, decir que la enfermedad es castigo de Dios es un error. Y lo decimos mucho, lo escuchamos mucho en la gente. Dios no castiga. Somos nosotros con nuestros pensamientos que materializamos en nuestro cuerpo esa enfermedad por cultivar pensamientos no amorosos. Y si revisamos con lo que hemos venido comentando durante la mañana de hoy, todo esto está totalmente alineado, totalmente de acuerdo con lo expuesto anteriormente, solo que llevado pues a un ámbito más espiritual. Evidentemente hay un pensamiento que genera una emoción y esa emoción está asociada a un proceso biológico que desencadena una enfermedad o un malestar, ¿sí? Y todo esto está codificado en nuestro cuerpo a través del ADN, generando desórdenes que nos llevan, por supuesto, a enfermar. Nos dice el curso de milagro que la enfermedad es un signo de una separación de Dios y que la sanación depende de nuestro retorno a Él. La vuelta a Dios es sencillamente el retorno al amor. Con esta idea quiero dejarlos reflexionando y ahora vamos a ir a una pausa y en el próximo bloque les voy a contar por qué mi motivación de traer este tema de la enfermedad como pasaporte a la vida en el día de hoy. Muy bien amigos, y continuamos con nuestro tema de hoy, la enfermedad como pasaporte a la vida. Y quería contarles que mi motivación por traer este tema el día de hoy tiene que ver con la situación de pandemia que estamos viviendo a nivel mundial. Quisiera que con todo lo antes expuesto pudiéramos reflexionar sobre esta situación. ¿Cómo pudiéramos llevar todo lo dicho anteriormente a este contexto? Si nos vamos al planteamiento inicial que trajimos, que la enfermedad es una vía que toma el espíritu para comunicarnos las cosas que no están funcionando en nuestra vida para llevarnos hacia la vida, la pregunta sería, ¿qué no está funcionando en la humanidad que nos trajo esta enfermedad para confrontarnos con esta realidad? ¿Qué cosas están en desórdenes en la sociedad que nos llevó a reducir el contacto social, a aislarnos? Veamos lo siguiente. El COVID es una enfermedad que afecta a nuestro sistema inmunológico. ¿Y cuál es la función de nuestro sistema inmunológico? Constituye la defensa del cuerpo. Ante una amenaza o ataque, el sistema inmunológico se activa. La pregunta ahora sería, ¿qué es de qué nos sentimos atacados? ¿De qué nos sentimos amenazados? A tal punto de que nuestro sistema inmune no está fortalecido para confrontarlo. ¿En qué aspecto y por qué nos sentimos tan vulnerados que dio paso a que se manifestara en el mundo una enfermedad de esta manera? También sería interesante preguntarnos por qué algunas personas
tienen su sistema inmune tan fortalecido que no se contagian con la enfermedad, mientras que otros son más vulnerables a ella. Y si venimos a lo que nos ha llevado esta enfermedad, si vemos a lo que nos ha llevado esta enfermedad, al aislamiento, a que cada persona le ha tocado de manera distinta, a algunas les ha tocado estar con sus padres, con sus familiares, quizás porque tienen que confrontar situaciones que antes en el día a día no se atrevían a mirar, a vincularnos con nosotros mismos, al que le tocó quedarse solo en casa, aprender a relacionarse consigo mismo, a confrontarnos con la relación de pareja si nos tocó pasarla sola con la pareja, a renovar nuestras relaciones con nuestros padres o con nuestros hijos, a valorar el contacto físico con los otros. Quizás muchas veces postergaste verte con tus familiares o amigos por estar ocupado en el trabajo y quizás ahora lo valores más. Pregúntate, ¿qué es lo más valioso que sientes que perdiste durante esta pandemia? Porque posiblemente allí está la respuesta del desorden para ti. Ahí posiblemente está lo que no habías mirado antes de esto. Te invito a que mires entonces qué es eso. ¿Cuál es esa situación que te está invitando a mirar esta pandemia? Y acepta el reto y decide resolver aquello que no habías resuelto antes. Reconcíliate con lo que estabas peleado. Conéctate con aquello que te habías desconectado. Posiblemente de lo que te habías desconectado era de la vida misma. Reflexiona sobre eso. Y nos dice el curso de milagros que la enfermedad, no obstante, no es algo que se origine en el cuerpo, sino en la mente. Toda forma de enfermedad es un signo de que la mente está dividida y de que no estás aceptando un propósito unificado. ¿Qué es eso, entonces? ¿En dónde tu mente está dividida? ¿En dónde tu mente no está reconciliada con la vida misma, que te ha llevado a vivir una situación como la que estamos viviendo a nivel mundial? Con que cada uno de nosotros ponga su granito de arena y reflexione sobre de qué cosas se está separando, de qué pensamientos hay en su mente, los cuales tienes que reformular, reorganizar. Creo que pudiéramos hacer un gran trabajo para salir de esta enfermedad que está atacando a nivel mundial. Yo espero que hayan disfrutado este programa del día de hoy, que les haya traído respuestas significativas para reflexionar en su vida. Nos acompañó hoy en la gerencia de la estación la señora Ana Mireya Obregón, en la coordinación de producción la señora Toti López Pocaterra y en la producción de este espacio Víctor Nieves. Y ante los micrófonos quien les habla, Rita Vargas. Lo esperamos el próximo lunes a las 9 de la mañana en tu programa Entre el Cielo y la Tierra por Radio Sintonía 1420 AM.